Hola, zaragocistas, sin cruzar o sonido, pero se me ha deslicallado lo portátil y bueno, o partido con o Castellón, pues me pienso que el empate se puede dar por bueno porque este superior o Castellón, más en la primera parte, han creado mucho peligro, son jugados rápidos, con calidad y que antimás sabieron cómo cubrirnos a espalda en vez de jugada. Y si no llega Sinas, pues llega con buenas combinaciones, moveban bien el balón, con rapidez, con precisión. Y la verdad es que el primer tiempo pues estuvieron superiores y bueno, con el descanso me pienso que Seyes reaccionó muy bien porque metió una defensa de 5 jugadores y la verdad es que se atudó pro los ataques de Castellón, que en la segunda parte pues ya ha creado mucho menos peligro y más pues por Real Zaragoza que no más y ha feito una aproximación al primer minuto que hecho todo lo que fació en el primer tiempo en ataque. En la segunda parte sí que tenía dos o tres ocasiones buenas de gol y una estuvo con un buen pase de entrada con el pie que sí que dio una buena acción, creo que sí, pero que no zague estos partidos pues luego va a faltar a buena circulación de balón y salida que se tenía desde que y plegó Selles, que era una cosa que demostraba mucha confianza en un equipo que en descenso pues que siga capaz de jugar asinas o balón y no sé si hay una cosa puntual oye que al resto de equipos pues nos han cuyo a manera de aturar esta buena acción que teníamos y también pues en el medio campo estoy detectando una mica de fatiga o de cansancio o no sé cómo decir que ya también relaciono con esto que digo da salida do balón pero a verdad es que no zague estos partidos no se puede decir que no llegue que haya un corrido pero poco menos que no efecto más que correr y me pienso que ya merece pues fichar a un jugador que siga capaz pues de sacar bien el balón de conectar con los delanteros de robar líneas de pase y más que me pienso pues que cuando defensa esté bien o Radovanovic o Tachi yo te diría 6 de uno medio campo porque me pienso que sí que puede hacer una buena labor y que un jugador con capacidad física también de conducir bien o balón de crear líneas y demás pues en el medio campo pues lo puede hacer bien. Veremos que puede fichar o club en estos días de mercado pero do medio centro pues no sé quién charlando hoy y me pienso que ya posición más importante a reforzar también con o partido pues de Castellón pues han feito muchas queixas del arbitraje sí que na jugada do gol que les anulan yo me pensaba que esto una mica estricto pero había una imagen en se veía que Francho pues Barry le fa una zancadilla y encima Francho es un jugador que no fa con bella que no se tira y el árbitro pues llega justo enfrente a la jugada y pita a escape no es que dude ni que le digan de Novar y de Novar pues veían una cosa perillana también si como Pablo Hernández vas a charlar el arbitraje pues que al decirlo todo y que en la primera parte pues o Castillo jugó bien pero también fotió y también pues iban con mucha fuerza a todas las jugadas o se puede charlar también que si lo detasen de bella persona dice que ya tarjetarlo ya para yo en primero una falta innecesaria pero de amarilla pues por una carga cedeña pero que no hay una agresión
si soy tarchetarlo ya, pues has acciones tanto de Kamada como de Álvaro sobre Tachi, que son acciones sin balón, pues también tendrían que haber feito tarchetarlo ya. Y estoy de una a media, por lo que la verlo, pues veía cosa y churgo que llega tarjeta a media. La de Cuenca, pues si le toca por poco que siga, pues sí que ya tarjetarlo ya, porque se veía claro que no puede alcanzar el balón. Y una falta bien feita y más que más en ese minuto y de impuesto lo que se va a partido, pues perder en unos 3 minutos, pues bueno, pues es está un golpe duro. Y a filo de esto, pues me gustaría charlar de que me pienso que se han feito unas críticas al planteamiento de ese que es demasiado fuda, así que verdad que en la primera parte veíamos superados de raso, pero que se reaccionó bien en la segunda parte, se hicieron unos ajustes que permitieron al equipo a lo menos poder empezar o partidos si vas a jugar de tu a tu con un equipo que ya jugando así, pues te mete en 0-3 y la administración pues estaría más contenta con el planteamiento, pero ya no más perder por una goleada, sino que te fa mal en lo modal y psicológico. Perder en casa tuya, ya tenemos un problema grave en poder ganar, perder de esa manera. Este un planteamiento bueno para yo, pragmático y que sumado un punto siempre llevo bueno sumar. Si a la fin de la temporada nos salvamos por un punto, pues estará muy bien este punto. Y encima que me pienso que Calveller eh, en una vista más amplia en lo que es una dinámica y yo no me he dado cuenta que no hagas 10 partidos quitando otras primas que estuvieron redotas eh, o Bagachelle de 4 victorias, 4 empates, sino más dos redotas que para lo que hemos criticado a plantilla, pues me pienso que un bagaje pues pro bueno y que si se decida que Cale va a hacer como a mitad 2 puntos, pues son 16 de renta. Con esta dinámica pues es lo posible que el equipo se pueda salvar y más que más en un día que te ves superado por el rival, compites y a lo menos puedes sacar un punto. Ahora vienen partidos importantes y me pienso que este mes de febrero pues sí que puede marcar mucho a temporada de lo que puede ser de continuar ahí en descenso o en cada poder salir o continuar ahí que nos le matamos de ponernos ahí a un punto o de estar empazados en puntuación y estos partidos pues son muy importantes, pero de verdad que esas críticas que se hicieron al planteamiento de Segués con todo lo que ha feito desde que plegó y que se podía sacar un punto, pues hombre, yo tampoco no me fago y Beller nomás defender a mi equipo, pero Calveller lo que llega menester como para competir y poder sacar un punto. No se puede decir que la plantilla es mala y después exigir un juego que con esta plantilla no, a día de hoy pues no se puede hacer. Así es que bueno, yo continúo confitando y veremos qué pasa. Venga, bueno.